Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al Seminario Permanente de Plurinterculturalidad Mexicana, que hoy se les invita a la mesa de estudiantes Diálogo Plurintercultural de la Filosofía frente al pensamiento indígena actual, y la reflexión se hace desde Guadalajara. Para ello, contaremos con la participación. Esperemos que sí lleguen todas las personas: Dana Paola Gómez González, Mónica Fernanda Macías Sánchez, Carlos Omar Navarro Buenrostro, Nayeli Guadalupe Ruiz Aguilar, Daniela Lisbeth Alférez Galindo y Héctor Adrián Moreno Velázquez. Y que esta actividad forma parte de la conmemoración del Día Mundial de la Filosofía, que este año será el 20 de noviembre de 2025, y el 2 de diciembre, Día Mundial de los Futuros, como parte de esa actividad. Dicho eso, entonces, cada expositor tendrá 7 minutos para iniciar con su reflexión, y después empezaremos con el diálogo. Así es que, ¿quién gusta empezar o seguimos el orden ahí establecido? ¿O hay alguna voluntaria o voluntario? Adelante. Héctor, adelante. Buenos días, profesor y compañeros. ¿Me escucho bien? Sí, se escucha muy bien. Adelante. Muy bien. Yo creo que pensando precisamente sobre este tema, ¿no? De incluir los pensamientos indígenas en la filosofía, pues la verdad es que si sí o si no se debe hacer, para mí es que sí, ¿no? Yo creo que la filosofía se puede beneficiar mucho del pensamiento indígena. E incluso yo creo que también el pensamiento indígena puede llegar a beneficiarse algo de la filosofía. Para mí, por ejemplo, la filosofía, una de las mayores ventajas, ¿no? De uno de los mayores beneficios que puede tener es en la elaboración de conceptos sobre el buen vivir. Pues creo que, a diferencia de muchos lugares que han sido, quizás, ¿cómo se puede decir? Llevados, ¿no? Con conceptos de más centrados quizás en la producción, quizás en sacar provecho quizás de las materias primas, pues los pueblos indígenas han aprendido a vivir en paz, a vivir en armonía, ¿no? En lo que se le puede decir un buen vivir, ¿no? Con la naturaleza. Y aprender precisamente de esto, pues nos puede llevar a formular, pues, nuevas formas de vivir, ¿no? Con el ambiente que nos rodea. Nos puede llevar precisamente a dejar de lado quizás este antropocentrismo que a veces en el que vivimos, y ser capaces de escuchar y de vivir con los seres vivos que no son humanos, ¿no? Animales, plantas, etcétera, ¿no? Eh, eh, el beneficio de esta práctica, pues debe ser, como ya dije o pienso yo, no solo para el intelectual de filosofía, sino también para las comunidades indígenas, para los pueblos indígenas. Un beneficio que creo que puede llegar a ser muy bueno para las comunidades es que desde la formalidad de la filosofía se rompen las barreras de los estereotipos, ¿no? Al hacer un estudio serio, al hacer un estudio bueno, una buena práctica, pues se puede dar a conocer muchas de las posibilidades del pensamiento indígena, ¿no? Que muchas veces por estereotipos, pues son negadas o son vistas por encima del hombro, ¿no? Y en cambio, si les damos el valor que merece, ¿no? Desde la filosofía, pues se rompe con muchos pensamientos clásicos, negativos. Además de que, pues, para la filosofía representa, como ya dije, pues un canal distinto por el que se puede filosofar, que está despegado de muchas filosofías tradicionales
que se cierran, ¿no? A esas posibilidades del buen vivir y del convivir, pues. Mm, Creo que para incorporar este tipo de conocimientos también uno no debe de tratar de acelerar las cosas, ¿no? Hay ciertos temas que merecen el cuidado, este, del estudio, profundo, ¿no? Hay muchas cosmovisiones, que deben de ser, eh, tomadas en cuenta de la mejor manera. Y a su vez creo que hay temas más complejos, dentro de los propios principios de la filosofía que podrían tomar nota, ¿no? De estas epistemologías indígenas, ¿no? Y irlas, introduciendo, ¿no? Sin necesidad de quedarse con todos los prejuicios tradicionales, ¿no? Todos los dogmas tradicionales. Y por su parte también creo que hay otros conocimientos que de una vez podemos empezar a tomar. Como ya dije, el buen vivir. Creo que en materias como bioética, por ejemplo, en las que se busca un modo de vida, eh, más pacífico, más comunal con los seres vivos, pues el conocimiento indígena es clave, ¿no? Sabiendo que estos pueblos llevan años conviviendo con la naturaleza de manera armoniosa. Este, y precisamente en este desarrollo de una filosofía, este, anclada al pensamiento indígena, pues la participación obviamente tiene que ser colateral entre filósofos y comunidades indígenas, ¿no? No se trata de que el filósofo se adueñe de los saberes y que los presente simplemente desde su perspectiva personal, ¿no? Lo mejor en todo caso sería que existan, este, materiales, que existan fuentes, claras sobre el pensamiento indígena a los que podamos recurrir, y también obviamente que existan especialistas de estas comunidades indígenas que sean capaces de hablar del pensamiento indígena desde su propia experiencia, ¿no? Y compartir, todos estos saberes, ¿no? Claro, con su respectivo respeto a los saberes, ¿no? Que a final de cuentas, pues, como el filósofo también es un trabajo, ¿no? Recopilar todo esto y presentarlo. Este, y por lo mismo creo que la organización, ¿no? De este tipo de encuentros entre filosofía y comunidad indígena tiene que ser, abierto, ¿no? Tiene que ser un encuentro en el que la filosofía muestre el interés por las comunidades, porque al final de cuentas creo que es la filosofía la que más necesita de esto, y a su vez también el respeto a los saberes indígenas, un respeto a la hora de escuchar al otro, a la hora de soltar los prejuicios que venimos cargando, ¿no? Como filósofos, y a final de cuentas, este, entablar conversaciones serias sobre los temas, acordados, ¿no? También sería muy ideal, ¿no? Poder ser capaz de organizar convocatorias de manera común, de manera constante, para que aquellos interesados en el tema del pensamiento indígena puedan exponer sus trabajos y que a su vez, las comunidades indígenas tengan espacios para que miembros de su comunidad sean capaces de exponer trabajos, ¿no? De su agrado. En ese sentido, yo creo que la metodología tiene que estar centrada en esto, ¿no? Mesas de trabajo, diálogos abiertos, incluso diría yo que también una herramienta muy útil sería el micrófono abierto, ¿no? Que sea, en fin, que la convivencia no sea una mera convivencia sólida, rígida, sino que en verdad haya, se forme una comunidad, pues, a través de todo esto. Muy bien. Y, Perdón. bueno, concluyo. Ujú. Y pues nada, generar un ambiente sano, pues, para la discusión. Muy bien. Gracias, Héctor. ¿Quién dice yo? O seguimos el orden. Si sigue el orden, le toca a Carlos. Adelante.
Pues bueno, si es por orden, me toca a mí. Pues muchas gracias, compañero Héctor. También muchas gracias, profesor, por brindar el espacio para pues dialogar sobre este tipo de asuntos y demás. Yo para la presentación preparé un texto y pues me voy a encargar de leerlo. Cuando José Vasconcelos asumió la tarea de unificar al México postrevolucionario a través de un ambicioso proyecto educativo, no solo se emprendieron los primeros esfuerzos por institucionalizar una identidad cultural nacional, sino que también se consolidó un discurso que privilegiaba lo mestizo y lo criollo. Este enfoque marcó el inicio de un proceso de blanqueamiento simbólico en el que las culturas indígenas y afromexicanas fueron marginadas e incluso sustituidas en aras de construir una narrativa homogénea. Bajo la idea de la raza cósmica, México se configuró como un proyecto de nación que aspiraba a una síntesis racial idealizada, en la que lo europeo se presentaba como modelo civilizatorio. Así, más que incluir, este proyecto terminó por borrar las diferencias culturales en nombre de una unidad nacional que excluía a muchos. Si bien el México postrevolucionario ya se encuentra lo suficientemente lejos de nosotros, aún es posible encontrarnos pequeños rescoldos del pasado que han permeado el discurso público y en el ejercicio político. Solo basta mirar nuestro hablar, nuestra jerga, los símbolos nacionales y los arquetipos culturales para advertir cómo persisten los ecos de aquel proyecto de nación. La figura de lo indígena suele abordarse desde una mirada externa, que no solo exotiza, sino que también desestima. Se rechaza lo indígena porque en el imaginario dominante no encarna lo mexicano, y en ese rechazo hay una verdad incómoda, pues para muchos, los pueblos indígenas, la noción de México no los representa. Hablar de México para ellos es hablar de una imposición histórica que han tenido que aceptar, un territorio que les fue nombrado y normado desde fuera, y en el cual han aprendido a vivir, no como protagonistas, sino como habitantes tolerados de una nación que rara vez lo reconoce plenamente. Resulta difícil encontrar en el imaginario social mexicano una representación del indígena que lo reivindique con dignidad y empatía. Predominan las imágenes que lo caricaturizan, que lo fijan en estereotipos discriminatorios. No existe en términos generales una narrativa que permita imaginar a una persona indígena ascendiendo en la escalera social sin tener que renunciar a su identidad. En el consciente social persiste la involuntaria idea de que lo indígena es una condición que superar, no una parte legítima y valiosa de la cual enorgullecerse. Su lugar en la identidad nacional se limita a lo comercial. Ser indígena se concibe como un obstáculo más que una riqueza cultural, pues México se concibe como una nación multicultural que se encuentra en deuda con los pueblos originarios. Es un hecho que la igualdad es el gran problema de las sociedades modernas. No se puede planear un futuro sin tener esto en consideración. Sin embargo, es necesario mirar para atrás para comprender que la situación no es tan justa para todos. Cuando hablamos de igualdad, vamos más allá del reconocimiento jurídico, de la representación constitucional. Lo que esperamos en realidad es una igualdad sustantiva donde cada miembro se encuentre sobre el mismo suelo que el resto y pueda así llevar a cabo su proyecto de vida. Las desventajas estructurales impiden el desarrollo igualitario, es un hecho, pero muchas veces esas desventajas se encuentran acompañadas de racismo, clasismo, machismo, entre otras formas de violencia sistémica, y eso aún suma más a la desigualdad sufrida por las comunidades que ya cargan consigo una marginación histórica. Lo que es un hecho es que todos los seres humanos, sin importar su latitud espaciotemporal o cultural, son propensos a pensar, sentir y actuar con sentido. Cada individuo expresa su ser en el mundo participando activamente en él. No existe ser humano que no razone sobre sus actos y su vida, que no sienta cercanía o lejanía con su gente y su entorno. No hay etnicidad ni diferencia cultural que limite al ser humano a experimentar su propia existencia. El indígena no es una excepción ni una figura distante del humano universal. Piensa, siente y se manifiesta como lo que es, un organismo vivo en la naturaleza que merece y es digna de respeto e igualdad. Pues bueno, esa es la aportación que yo tengo. No sé, no tomé tiempo. No hay problema, Carlos. Si usted considera que con eso es suficiente, adelante y lo demás, si de repente le viene algo en el momento del diálogo, puede externar algo que en este momento no tenga presente. Entonces, adelante, Daniela tiene 7 minutos, corre tiempo. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Yo hice como una pequeña lectura sobre el pensamiento tocobalal que vimos en clase. Ah, bueno, como el trabajo en sí es sobre la empatía que podemos desarrollar a través de un pensamiento filosófico con los pueblos originarios o con estos pequeños pueblos con los que trabajamos durante clase.
Y me quería centrar que el pensamiento tiene como la idea de que todos somos un eje comunitario, o sea, no tenemos como manera individual o no practicamos como el pensamiento de forma individualista, sino comunitaria. Siento que esto nos da como un proceso empático con los pueblos y la forma que piensan, y de esta manera podemos como ayudarnos a tener como un criterio un poco más completo sobre nuestro entorno y cómo funciona a través de una cosmovisión un poquito más arraigada a nuestras raíces. De hecho, también hablan mucho sobre la cuestión del tiempo y cómo podemos como considerarnos entes completas o la carga como completa o ser seres humanos completos a partir de cierto tipo de números como el 20. También tiene una palabra que se llama Winike, que es como esta entidad completa. Y siento que nosotros al convivir o participar con pueblos originarios, con su forma de pensar o adentrarnos en su pensamiento o en sus tradiciones, nos ayuda como filósofos a entender un poquito más el entorno desde una manera más comunitaria. Como decía mi primer compañero, nos hace falta, después de que nos colonizaron, como este pensamiento de comunidad. Siento que el conocer este tipo de pensamientos nos ayudan un poco a descolonizarnos y quitarnos un poco como estos conceptos occidentales que nos trajo la colonización. Y siento que al conectar con este tipo de tradiciones y raíces tenemos, pues sí, eso, un pensamiento un poco más completo sobre cómo podemos llevar a cabo las cosas de una manera comunitaria y así poder tener como un sistema donde no tengamos como este tipo de desigualdad hacia otro tipo de conocimientos que no sean occidentales, porque siento que a través de cómo crecemos o nos desarrollamos o cómo nos criaron, tenemos como estos conceptos un poquito más occidentales que no nos dejan ver como un panorama más completo de lo que realmente podemos considerar como un pensamiento, no sé, más justo o más empático y ese tipo de cosas. Creo que es todo de mi parte, es que no preparé un texto completo. Muy bien, puede, si alguna idea le viene posteriormente en el diálogo, lo puede expresar. Entonces, a continuación, Nayeli expondrá su reflexión. Adelante, Nayeli. Buenos días, profesor. Yo Buenos quise hacer mi días. reflexión, sobre expresiones filosóficas a través del arte y la literatura en la cultura indígena de hoy, porque pues es un tema al que he estado acercándome últimamente y me parece pues muy interesante explorarlo, así que lo voy a leer a continuación. Y bueno, las comunidades indígenas han demostrado una enorme capacidad de adaptación, resignificación y reconstrucción de sus saberes. Esta vitalidad cultural se expresa de forma especialmente poderosa en el arte y la literatura, dos ámbitos que no solo comunican conocimientos, sino también valores, formas de ver el mundo y modos de vivirlo. Históricamente marginadas y excluidas de los espacios oficiales de conocimiento y poder, las culturas indígenas han resistido a través de la transmisión oral, la memoria colectiva, los rituales y la vida comunitaria. Hoy, muchas de estas expresiones han encontrado nuevos lenguajes y plataformas. El muralismo urbano, la poesía en lenguas originarias, las escuelas comunitarias o los centros de saber indígena son prueba de esa continuidad transformadora. Estos espacios no deben ser vistos únicamente como expresiones culturales, sino como verdaderas propuestas filosóficas que cuestionan las lógicas dominantes de progreso, desarrollo, consumo y educación. El arte indígena ha sido tradicionalmente una herramienta de resistencia. Desde los murales hasta las danzas, cada pieza artística tiene la capacidad de expresar las luchas y aspiraciones de las comunidades indígenas frente a las diversas formas de opresión y desplazamiento. El arte es, por tanto, una forma de reconstrucción y afirmación de identidad, no solo un medio para plasmar imágenes, es un lenguaje que recurre al simbolismo, a la cosmovisión indígena y busca reconectar con las raíces ancestrales, preservando así los saberes, valores y tradiciones.
Un ejemplo claro de ello son los murales, que a menudo representan historias de resistencia y luchas territoriales, mientras que las pinturas incorporan símbolos ancestrales que narran la historia y cosmovisión indígena. También tenemos a los textiles, como los bordados y telas, que son otra forma artística clave, donde los colores y patrones comunican valores espirituales, y nos encontramos también con la danza y los performances, que son expresiones vivas que siguen siendo fundamentales en las ceremonias y rituales, fusionando lo tradicional con lo contemporáneo. La literatura indígena contemporánea desempeña un papel fundamental no solo como medio de expresión artística, sino también como una herramienta clave de resistencia cultural y preservación de lenguas y reconstrucción de memoria histórica. A través de narrativas orales, poesías, cuentos y novelas, los escritores y las escritoras indígenas no solo se encargan de relatar historias del pasado, sino que también proyectan visiones del futuro basadas en sus cosmovisiones y sus luchas por la justicia social, la autodeterminación y la preservación de sus territorios. El hecho de usar las lenguas originarias no solo buscan preservar las lenguas, sino también fortalecer el vínculo con la identidad cultural. Muchos escritores indígenas producen obras que mezclan el idioma oficial con su lengua materna, creando un espacio híbrido que enriquece tanto la literatura como el entendimiento de las cosmovisiones indígenas. En el campo del arte y la literatura, las culturas indígenas contemporáneas nos ofrecen formas de pensamiento que desafían las lógicas coloniales que han moldeado la cultura en México y América Latina. Estas obras son vehículos de memoria, de resistencia y de sabiduría ancestral, y representan un modo alternativo de filosofar, que no siempre adopta la forma del tratado, sino del poema, del canto, de la danza, del relato oral y del símbolo. Debemos hacerlo porque durante siglos el pensamiento indígena ha sido marginado o considerado como algo menor frente a la cultura letrada occidental. Sin embargo, sus literaturas y artes contemporáneas revelan una enorme riqueza simbólica y filosófica. Hablan del equilibrio con la tierra, de la espiritualidad como forma de vida, de la identidad colectiva, de la justicia ancestral. Estas expresiones no son simples denuncias ni testimonios, son modos de concebir el mundo. Y yo considero que debemos integrarlas al filosofar para ensanchar la idea misma de filosofía, no solo como análisis racional, sino como una práctica viva que nace del cuerpo, del territorio, del mito, de la lengua y de la historia. La literatura indígena, escrita muchas veces en lenguas originarias, plantea preguntas sobre el sentido del ser, el tiempo, la comunidad y la naturaleza desde claves distintas a las de la tradición europea. El arte indígena contemporáneo, por su parte, recupera símbolos ancestrales y los resignifica en diálogo con las crisis actuales, como la violencia de género o la migración. Yo considero que esta tarea es para quienes estamos comprometidos con imaginar pues, un mundo más justo, en el que el arte y la literatura no solo entretengan o decoren, sino que también piensen y transformen. Esta es una tarea colectiva. No basta con celebrar la diversidad, hay que abrir espacio real para que estas otras formas de narrar y de imaginar puedan guiar también el rumbo del pensamiento en América Latina. Integrar el arte y la literatura indígena en el filosofar no solo es una deuda pendiente, sino una oportunidad de reconfigurar la sensibilidad y la inteligencia con la que nos relacionamos con el mundo. Hoy más que nunca, las voces de los pueblos indígenas nos ofrecen caminos para repensar el arte, la literatura y también la filosofía desde una raíz profunda, viva y colectiva. En sus cantos, sus tejidos, sus relatos y sus cuerpos expresivos no solo hay belleza, hay pensamiento, hay resistencia y hay futuro. Desde los márgenes se han creado por siglos lenguajes que cuestionan el centro, no para destruirlo, sino para transformarlo. Escuchar estas voces, darle lugar a estas estéticas y a estos saberes, no solo es un acto académico o cultural, es un acto de esperanza, de justicia y de reconocimiento mutuo, porque en ese diálogo está la posibilidad de imaginar una comunidad verdaderamente plural, libre y pensante. Y sería todo de mi parte. Muy bien, Nayeli. Entonces, ahorita empezamos con el diálogo, pero primero retomaré unas palabras de el libro colectivo que ahorita les digo. Palabra de jaguar, luego viene en lengua indígena, palabra de jaguar y vienen voces tzotziles, eh, eh, tanto poesía como narrativa,
Y dice, por ahorita lo que la reflexión que comentaron, sobre todo la última de Nayeli, dice, huellas y voces artístico-literarias de la unidad de escritores Mayasoke. Somos varios corazones y muchas mentes. Estamos integrados en un solo espíritu. Por lo referido a la noción de comunidad nosóstrica que ahorita Daniela nos habló, que se situó en Lotojolabal. Dice, nos denominamos unidad de escritores mayasoques. AC. Nacimos en tiempo de helada, cuando los árboles cambian de ropaje, cuando las mazorcas están acicanadas en la troje y el café en plena cosecha. Tiempo en que la madre tierra gritaba para su auxilio cuando nuestros abuelos tocaban sus tambores, flautas y danzas para defender al Ultatic en un eclipse solar de 1991. Nacimos cuando los pueblos indígenas no existían para los que gobiernan estas tierras, que es lo que todo el mundo expuso. Tiempo en que los poderosos solo éramos peones, bestias de carga, cuando nos quisieron despojar de nuestras ropas, lengua, raíz, por fin de nuestro chulel, es decir, esencia, nuestras voces y pensamientos como pueblos mayas y zoques, tiempo en el que nos hicieron descreer en nuestro ojop, nos nos quisieron alejar de nuestra madre tierra. Venimos de la profundidad de la noche hasta el amanecer. Llegamos a unir nuestras mentes y nuestros corazones, 50 mujeres y hombres verdaderos, hablantes de Setzal, Sotzil, Xol, Tojol, Abal, Soque, Mam, Cachique, Xuj y Maya Lacandón. Nos cubriremos con las hojas del maíz y con las hojas de diversas plantas. Alimentamos nuestras mentes y nuestros corazones con las palabras sabias de nuestros abuelos. Fortalecemos nuestra esencia con el canto de las aves, con la fragancia de la naturaleza, con el aroma del incienso, ríos y manantiales. Nos dieron rostro, nos dieron luz, nos llamaron unidad de escritores mayas soques. De este texto hay muchos puntos que destacar, pero desde aquí la pregunta para ustedes dice, alimentamos nuestra mente y nuestros corazones con las palabras sabias de nuestros abuelos. Y esa sería la pregunta. Si, aunque no tengan raíces indígenas, aunque no hayan convivido con indígenas, si fuese el caso, ¿estarían de acuerdo y cómo interpretarían desde sus circunstancias si no tienen raíces indígenas ni convivencia? Alimentamos nuestras mentes y nuestros corazones con las palabras sabias de nuestros abuelos. Y si los tienen y tienen convivencia, desde el estudio de la filosofía, ¿cómo entenderíamos alimentamos nuestras mentes y nuestros corazones con las palabras sabias de nuestros abuelos? Adelante. ¿Quién gusta empezar? 3 minutos. Adelante, Héctor. Bueno, yo personalmente no he tenido, ¿cómo se dice? No tengo familiares, ¿no? Pertenecientes a comunidades indígenas cercanos, pero creo yo que se puede entender esto, ¿no? De alimentarse de las palabras de los abuelos, ¿no? Como una forma, bueno, yo lo entiendo así, como una forma de perpetuar, ¿no? El estilo de vida, los conocimientos, los sentimientos, pero no desde una perpetuación obligada o una perpetuación digamos yo dirigida, ¿no? Sino desde una perpetuación real en el sentido de que ese es el sentimiento, ¿no?
que se quiere transmitir, ¿no? Ese es el modo de vida que se quiere vivir. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto de que precisamente viven en una armonía este tan completa que los jóvenes pues se terminan enriqueciendo, ¿no? De todo esto, de los saberes, de los conoceres, de los sentimientos hacia la tierra que viven, ¿no? Y creo que en ese sentido pues es como esa transmisión, este, pues impulsada, ¿no? Por ese amor, por ese sentimiento, diré yo. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién dice yo? En el orden seguiría Carlos. Mejor sigamos el orden. Para hacerlo más fluido. Adelante, Carlos. Sí, está bien. Pues bueno, yo tampoco tengo ninguna relación ni parentesco con alguna comunidad indígena, sin embargo la herencia ahí está. Se supone que el 80% de la población mexicana es mestiza y la herencia indígena pues permanece ahí. Por más que no tenga ninguna relación directa o algún intercambio cultural con alguna comunidad indígena, pues podría llegar a entender que de una forma u otra la herencia, como ya comentó mi compañera Nayeli, se puede llegar a manifestar a partir de diferentes expresiones culturales y me terminan llegando, quiera o no. Por más insípida o por más mezclada que de repente pueda llegar a ser el intercambio cultural o la percepción cultural que tenemos acerca de las comunidades indígenas sobre el pasado, sobre las personas que ya vivieron anteriormente y pensaron, sintieron o reflexionaron y pues dejaron cualquier tipo de manifestación cultural o sensorial, pues nos termina llegando. Si bien quizás nuestro acceso a ciertas poesías, a ciertos cuentos, a ciertas narrativas se encuentra totalmente limitada por otro tipo de cuestiones, pues es totalmente innegable que de una forma u otra nos termina llegando un poco de esa sabiduría ancestral, ¿no? Que quizás no pueda ser representada o dirigida pues directamente por alguna persona que haya permanecido, bueno, que pertenezca o haya pertenecido a esa comunidad, pero no sé, imagino que han mutado o que se han preservado pues dentro de nuestro hablar cotidiano, dentro de nuestros propios refranes o diferentes manifestaciones culturales menores. Muy bien. Gracias. En este orden. Entonces, Daniela, adelante. Yo tampoco tengo como una conexión o familiares que sean como indígenas, pero como dicen mis compañeros, pues todavía tenemos como tipo de acceso a ellos en libros o incluso en narrativa oral, porque a veces tenemos seminarios o tomamos talleres donde nos presentan como ese tipo de materiales, pero siento que una de las cosas de los pueblos originarios que conservaron de una u otra manera fue todo este tipo de pensamiento que se daba de forma oral. Y siento que a partir de eso y junto con otro tipo de cuestiones como también escribanos o personas que venían como a principios de colonización se encargaron de plasmar en papel y eso hizo más fácil como que tuviéramos conocimiento de cierto tipo de cosas o de conceptos, de historias. Y siento que eso en una parte nos ayuda también como a conectar con nuestras raíces y con nuestras tradiciones porque todavía conservamos de manera pues formal, no tal cual ciertas tradiciones, pero sí como, ay, no sé cómo decir eso, esa cosa. O sea, las conservamos de una manera no muy directa, pero sí indirecta, cierto tipo de cosas, no tal cual como se hacía como en esos momentos, pero sí conservamos un poco de esas prácticas de una manera un poquito más como simple y así. Muy bien. Gracias, Daniela. Adelante, Nayeli.
Sí, profesor. Bueno, yo tampoco no tengo acercamiento directo, pero estuve como pensando un poco y creo que en alguna clase yo le había mencionado, ya ejemplificándolo más como en mi vida, que tengo parientes o abuelos o abuelas que no, que viven como en campo. Entonces siento que es muy usual, al menos como o sea, como sus palabras, siento que pueden ser como una fuente, como ya sea como de crecimiento personal, emocional o espiritual. Y creo que pueden como ayudarnos, no sé, a navegar por la vida como de manera más sabia y compasiva, porque o sea, porque he tenido como conversaciones con ellos, con mi familia, y siento que ellos nos enseñan como sobre la naturaleza, la cultura, la historia. Sé que no se puede como comparar igual, pero al menos como es un ejemplo que yo siento que puedo involucrar más como en mi vida personal. Y no sé, siento que eso también nos puede como generar, ya sean como conocimientos o valores, y pues también una forma de ver el mundo, aún así no sea como también un acercamiento directo, pero pues no es lo mismo, bueno, yo considero que quizá no es lo mismo como una vida citadina, como una vida de campo, en donde ni siquiera también están como muy como actualizados en diferentes formas. Y no sé, o sea, yo sí considero como que las palabras sabias como de nuestros abuelos sí puedan llegar como a marcar en algún impacto, porque en lo personal a mí me llegaron a marcar de esa manera. Y ya. Gracias. Gracias. Ahora tenemos ahí en pantalla y de ahí saldrá una pregunta. La comunidad totonaca nos dice, como totonacos de la nueva generación del saber infinito, estamos destinados a construir un nuevo conocimiento, una nueva filosofía de vida que dignifique y sea liberador de sueños letargos y néctar de la felicidad eterna, dinamita explosiva de la verdad profunda, torrente de ideas para el diálogo de igual a igual, vencedor del miedo en la torpeza verbal, néctar de la razón, torrente de inspiración para la crítica constructiva, luz que abrillantará la torpe mirada y retará de frente enaltecida 300 años y más de avasallador dominio español y 200 de una cúpula de poderes de mestizaje, será la catarsis mental del nuevo hombre intelecto. Esta corriente libertadora será la catarsis mental del hombre nuevo y sociedad perfecta. Una nueva filosofía de vida que dignifique y sea liberador del pueblo totonaco. Las formas en que entendemos desde la filosofía, de las formas en que entendemos la filosofía de manera habitual, eh, estamos contribuyendo nosotros o estamos obstaculizando este sueño totonaco de la nueva generación de generar una nueva filosofía de vida que les dignifique y les libere, que construyan un nuevo conocimiento. Nosotros, con nuestro hacer cotidiano, tanto en los estudios de la filosofía como en nuestra vida, ¿estamos contribuyendo o somos un obstáculo o simplemente somos indiferentes ante proyectos indígenas de crear un mundo mejor, como en este caso el totonaco? Adelante en el orden, primero Héctor y luego el orden tradicional. Adelante, Héctor. No, pues pensando sobre esto, ¿no? Pues sí, es como, es muy curioso pues pensar que tantos años pues hubo este control, precisamente que formó una estructura, ¿no? Que nos terminó convirtiendo de cierta forma en una sociedad, clasista, racista, este, que buscaba separar, ¿no? Buscaba separarnos a final de cuentas, hacer como esta, ¿cómo se le puede decir? Pues sí, esa segregación, pues,
y que precisamente pues se extiende también a lo intelectual, no se salva para nada de eso. En ese sentido, me parece, pues sí, una responsabilidad, ¿no? Actual, encontrar precisamente cuáles son esos vicios del intelectual, de los textos y del propio sujeto intelectual, ¿no? ¿Cuáles son esos vicios que no permiten precisamente que filosofías eh, indígenas, ¿no? En este caso, los totonacos, que sean capaces de formalizarse y de formarse, ¿no? Como en general. Y, y ser precisamente parte, ¿no? Podría decir, del canon, en tanto que alcancen este estatus, pues, de filosofía, como cualquier otra filosofía, sin necesidad de ponerle una marca negativa, ¿no? Sino al contrario, comprendiendo todo lo que han atravesado estos pensamientos. Muy bien, gracias, Héctor. Carlos, adelante con su reflexión. Pues bueno, como ya es bien sabido, hay diferentes productos culturales o diferentes tipos de discursos políticos o ideológicos que terminan privilegiando, legitimando ciertas formas de segregación. Ya es evidente que venimos arrastrando una historia donde se ha privilegiado cierta forma de pensamiento, cierta forma de etnicidad o cierta forma de hacer historia o pensar. Y eso, pues queramos o no, pues ha permeado y ha contribuido a que pues nuestra sociedad, por lo menos aquello que tenemos entendido como lo mexicano, se organiza de determinada forma, dejando de lado pues propiamente esos elementos que no consideramos cercanos a lo mexicano. Si bien pues la misma nación se ha reformado, y no hablando solamente de México, sino a nivel mundial, si se habrán generado ya nuevas condiciones para que de repente en el ejercicio político podamos llegar a integrar pues directamente a todas estas comunidades para que puedan ser dueños de su propio destino, pues ya representa un enorme avance. Lo problemático en todo caso sería con esos discursos que aún persisten, con esas prácticas políticas que de una forma u otra se vuelven contradictorias con la praxis política que buscan, o las personas, o los mismos miembros de las comunidades indígenas, o los mismos responsables que se encargan de pues, garantizar esa misma igualdad sustantiva que se busca para que se genere esa condición en donde pues el indígena pueda desarrollarse en el mundo sin necesidad de verse marginado por ser indígena. Muy bien, gracias, Carlos, por su reflexión. Adelante, Daniela. Pues comparto como la idea de mis dos compañeros. Siento que en la actualidad, a base de la crianza o el tipo de educación que nos como que implantan, tendemos a ser un poco menos empáticos con los pueblos originarios o con las personas permanecientes a los pueblos, porque los consideramos de cierta manera ignorantes, o todo lo que conlleva como ese tipo de cultura lo consideramos inferior. Y siento que en lugar de avanzar o de llevarnos como mejor con las raíces que tenían en un principio en nuestro país, los hacemos a un lado y de esa manera nos volvemos como seres incompletos, como, bueno, lo que decían el pensamiento tojolobal. No somos del todo seres completos hasta que aprendemos como a ser seres comunitarios, ¿no? Y siento que en esta época, bueno, durante, pues sí, de un tiempo hacia acá, todos nos hemos vuelto como de una manera más individualista y de esa manera somos como esa pequeña pauta que hace que tengamos como un retroceso en vez de como seguir. Y siento que sí nos estancamos un poco por, pues, por cuestiones ideológicas o políticas o sociales que nos inculcan desde que somos pequeños. Muy bien, gracias, Daniela. A continuación, Nayeli. Sí, pues yo siento que pues como tal, o sea, la sociedad en sí está obstaculizando pues ya la falta de comprensión y desconocimiento, y siempre pues que la idea de que la filosofía occidental pues es universal y aplicable a todas las culturas,
puede llevar a una falta de reconocimiento de la diversidad y riqueza pues de las filosofías indígenas. Pero pues sí, lo importante pues es la cooperación y pues el apoyo que puede contribuir a la preservación y promoción y pues darles también como el reconocimiento y la valoración que se debe, ¿no? Que se necesita. Y siento que también como que es muy fundamental el respetar ya sea como la autodeterminación de las comunidades indígenas como para poder construir pues estos nuevos conocimientos, pues estas nuevas filosofías y puedan llegar, no, o sea, como a tener como ahí dice, sea liberador de sueños letargos. Muy bien, gracias, Nayeli. Ahora, para cerrar la mesa, después de escuchar a sus compañeras en la reflexión y de los aportes que hicieron eh, cada una de ustedes, y tomando en cuenta a Guadalajara, tienen hasta 2 minutos para la conclusión, que incluya en esa conclusión qué podemos hacer desde Guadalajara que, que suele ser muy racista con, este, con nuestros con ciudadanos, amigos, conocidos o desconocidos indígenas, y que tienen que padecer todo el tiempo racismo, exclusión, burla por su forma de vestir, hablar o por el simple hecho de estar en Guadalajara, que es una de las ciudades más racistas del país. ¿Qué podemos hacer cada uno de ustedes desde su trinchera para que Guadalajara cambie su mirada sobre lo indígena? Tienen hasta 2 minutos para la conclusión. Adelante, en ese orden, primero usted, Héctor. Bueno, pues sinceramente yo creo que sí es muy evidente también a veces ese tipo de racismo. Y yo creo que pues el primer paso y el más importante, ¿no? Es señalar precisamente ese tipo de lenguaje, de conductas, ¿no? En el momento en el que uno lo ve, ¿no? Yo creo que hay expresiones muy comunes que siempre desdeñan el color de piel, la, el origen, ¿no? De uno, el pueblo de origen de uno. Y yo creo que ser capaz de identificar, ¿no? Ese tipo de conductas de decir, pues es que tal persona tiene tal color de piel, es que tal persona es así, ¿no? Y ser capaces de alzar la voz, ¿no? Uno desde de su propio ser, ¿no? Y decir, oye, espérate, pues eso no, no define a nadie, ¿no? Ese tipo de cosas, no conoces este tipo de personas, pues es el primer paso, ¿no? Y sobre todo, y con los pueblos indígenas, pues se da sobre todo, ¿no? Con la gente, que creo que es lo más visible, la gente que hace artesanías, ¿no? Y las vende, y lo primero que hacen es verlos de arriba para abajo, ¿no? Y pues simplemente decir, ¿sabes qué? Pues son trabajadores como cualquier otro, merecen su respeto y merecen, por el trabajo que hacen, el mismo respeto que cualquier otro. Muy bien, gracias, Héctor. Carlos, por favor. Pues sí, es evidente que hay una serie de condiciones estructurales que impiden el pleno desarrollo y autodeterminación de los diferentes pueblos, y eso se puede llegar a percibir directamente por cómo nos manifestamos o nos relacionamos directamente con el otro. Sí es demasiado complicado porque siento que lo podemos abordar a partir de 2 puntos, desde lo estructural y desde lo individual. Dentro de lo individual sí podemos llegar a ejercer ciertas formas de resistencia o ciertas formas de comunicación en donde podamos hasta cierto punto reinterpretar nuestra relación o nuestra percepción que tenemos hacia ciertas comunidades, denostando discursos pues racistas, haciendo saber que determinados arquetipos, estereotipos están infundados, o incluso pues dentro de lo más, ¿cómo decirlo? Más directo, más inmediato, pues directamente relacionarnos o tratar de buscar información que nos pueda llegar a poner en sintonía directa con estas personas, más que nada para comprenderlas como personas, sino como individuos o como objetos que estudiar de manera pues aislada.
Ya dentro de lo estructural, en todo caso, sería ir acompañando a las mismas comunidades indígenas para llevar a cabo los cambios estructurales que son totalmente necesarios e indispensables para que los mismos, pues, pueblos originarios puedan llegar a ser partícipe del juego político o del escenario público. Porque si de repente, pues, si muchos de los comentarios o si muchas de las desgracias que de repente llegamos a denotar, pues, de alguna persona, pues, que no sea propiamente de Guadalajara, pues se debe pues precisamente a esas desigualdades económicas o sociales que de repente terminan padeciendo estas personas, que no solamente ya se encontraron con la problemática de ser desterrados de su tierra bueno, más bien desplazados, sino que también ahora no cuentan con las condiciones para poder desarrollarse plenamente, que carezcan de servicios básicos o de oportunidades en las cuales pues se puedan encontrar en una situación favorable o digna, pues. Muy bien, gracias, Carlos. Daniel, adelante. Yo siento que implementar como, más bien sobre todo la comunicación o dar a conocer como estos pueblos o este tipo de culturas de una manera un poco más precisa, creo que ayudaría mucho como a estas cuestiones como jerárquicas o de superioridad que tenemos. Siento que dar a conocer un poquito más sobre la tradición o la cultura o sobre la importancia que tienen este tipo de pueblos y las cosas buenas que nos dan o que nos hacen pues como una representación de lo que fue en su momento México o en general Latinoamérica nos ayudaría un poquito más a comprenderlos y tratar de quitarnos como el estigma de que son menores o que son en cierto modo intelectualmente hablando son inferiores a nosotros, porque siento que uno de los problemas que tenemos como sociedad hacia los pueblos originarios es eso, ¿no? Que creemos que porque son personas que no hablan nuestro idioma, o sea, el español, no son capaces de tener un criterio propio o una forma de intelecto un poquito más avanzada, ¿no? Que se siente o sienten que se quedaron estancados como en ese momento de la historia y no fueron capaces de avanzar y por eso los ven como seres inferiores, ¿no? Siento que dar a conocer como un poquito más a profundidad ese tipo de cosas o de pueblos o de conceptos nos ayudaría un poquito más a ser un poquito más empáticos con ellos y ya. Muy bien, gracias, Daniel. Adelante, Nayeli. Pues sí, o sea, es que no solo basta como con celebrar ya sea lo de la diversidad, sino más bien es como abrir un espacio real, pues para ellos. Yo me imagino que una forma para poder como, no sé, sea incluir, ya sea aquí en Guadalajara, pues sería como adoptar ya sea como un enfoque, no sé, desde la educación, ya sea la cultura, la comunidad. Y esto implica ya promover como, perdón, promover la conciencia y el respeto por la diversidad pues cultural, así como apoyar iniciativas, pues proyectos ya sea liderados por indígenas que promuevan también pues la preservación y pues la promoción de su cultura. Siento que darles como el diálogo y la colaboración pues es como muy fundamental para poder incluirlos de una manera u otra y siento que pues el apoyar estas iniciativas y proyectos liderados por ellos puede como lograr a través, no sé, de la donación de recursos, que una vez lo estuvimos hablando, o la difusión de información, y, y siento que también, no sé, la organización como ya sea de exposiciones, de eventos culturales, festivales, o de ese tipo como de eventos puede lograrse pues para incluir ya sea pues el pensamiento o a ellos en comunidad como tal. Muy bien, gracias, Nayeli. Entonces, damos por terminada la mesa de reflexión de estudiantes de filosofía sobre pensamiento indígena contemporáneo eh, desde, desde Guadalajara como uno de los primeros ejercicios para
abrir, incorporar y habituarnos a una convivencia abierta y ser parte y no un obstáculo de esa nueva filosofía de vida, de esos nuevos conocimientos que los pueblos indígenas están desarrollando, como se habló desde la primera exposición del buen vivir, y que en lo sucesivo, si no tenemos algo que hacer, por lo menos no ser un obstáculo para el desarrollo y crecimiento de estas comunidades. Muchísimas gracias por su participación. Buen día.